¿Te has dado cuenta de cómo al mundo le encanta dictar quién puede y quién no puede entrar en ciertos lugares? Existe casi una regla silenciosa. Si vistes ropa sencilla, eres invisible. Si vistes lujo, te tratan como rey. Pero, ¿y cuando esa lógica falla? Cuando alguien desacreditado le da la vuelta al juego delante de todos, es en ese choque donde surgen las historias emocionantes capaces de cambiar creencias arraigadas. Lo que vas a escuchar hoy no se trata solo de un coche, sino de cómo el destino adora jugar con las certezas de los arrogantes. Un billonario, rodeado de risas, creía que el dinero era el pasaporte al respeto. Del otro lado, un campesino de manos sucias, con botas llenas de barro, mostraría que la verdadera riqueza no se mide en el brillo de la ropa, sino en la dignidad que se lleva dentro. Es polémico, es provocador y, sobre todo, es real. Prepárate. Esta narrativa va a tocar lo que mucha gente no quiere admitir, porque, en el fondo, todos ya hemos reído o hemos sido blanco de risa en algún momento, y cuando el juego se da la vuelta, la lección no es solo sobre quién ganó, sino sobre cómo nosotros también podemos aprender a nunca subestimar a nadie. El campesino entró con pasos firmes pero discretos. Sus botas aún guardaban el barro del trabajo de la mañana, y su camisa descolorida delataba días de sol fuerte en el campo. El gerente, al notar su presencia, no contuvo la ironía. «Aquí no es lugar para usted», dijo con una sonrisa torcida. Ese tipo de mirada ya era conocido por Juan, y quizá tú también lo hayas sentido, cuando entraste en un ambiente y percibiste que no eras bienvenido solo por tu manera de vestir. Es curioso cómo la sociedad insiste en medir el valor por la superficie. Una ropa gastada, una mano callosa, un coche sencillo. Todos se convierten en sinónimos de incapacidad para las miradas superficiales. Pero lo que muchos olvidan es que las manos sucias cargan historias emocionantes de lucha y construcción. Piensa en cuántos maestros, albañiles o agricultores sostienen familias enteras, mientras los de corbata viven endeudados tratando de mantener una apariencia que no poseen. Juan lo sabía. Lo más interesante es que, en momentos como ese, el destino parece preparar un escenario silencioso. El gerente, con su risa de desprecio, no tenía idea de lo que estaba a punto de aprender. Esa escena inicial, marcada por la arrogancia de quien juzga sin conocer, abre camino a reflexiones que van más allá del simple acto de comprar un coche. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces no se han reído de ti por creer en algo más grande? Y es justamente en esa risa donde muchas historias comienzan a transformarse. Juan podría desfilar en coches importados, o vivir en mansiones rodeadas de muros altos. Pero para él, el lujo nunca fue sinónimo de felicidad. Prefería el balcón de madera de la casa sencilla, donde el café colado olía a infancia, y las charlas con los vecinos no necesitaban etiqueta. Su riqueza estaba en los lazos que cultivaba. Mientras el gerente solo veía ropa gastada, Juan sabía que cada callo en sus manos era la firma de historias emocionantes que ningún traje podría comprar. Era dueño de vastas tierras, productor respetado y responsable de emplear a decenas de familias. Pero nunca se vanagloriaba de eso. Al contrario, evitaba los reflectores y mantenía un estilo de vida discreto. Muchos podrían llamarlo anticuado, pero Juan prefería ser recordado como alguien que no olvidó sus raíces. Es como ese profesor universitario que aún visita la escuela donde estudió de niño, o el empresario que insiste en almorzar en el restaurante sencillo de la esquina. La verdadera grandeza habita en gestos pequeños. Lo más curioso es que esa sencillez confundía a mucha gente. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien tan exitoso podía vivir sin ostentar? Lo que el gerente de la concesionaria no entendía era que Juan no necesitaba probar nada a nadie. La vida ya le había enseñado que el dinero compra comodidad, pero no dignidad, y esa percepción, todavía invisible a los ojos de quien se burlaba, pronto se convertiría en el centro del giro que cambiaría toda la escena. Mientras el campesino observaba con calma los detalles del coche, el billonario presente en la concesionaria no perdió la oportunidad de burlarse. Con una sonrisa cargada de soberbia soltó: «Ese coche cuesta más que toda tu hacienda». El salón entero rió, como quien presencia una escena de comedia. Pero Juan no reaccionó con rabia. Simplemente mantuvo la mirada serena, pidiendo ver de cerca el vehículo. Esa calma,
Es el arma silenciosa de quien no necesita gritar para demostrar quién es. Lo curioso es cómo la ironía, muchas veces, revela más sobre quién la practica que sobre quién la recibe. El billonario creía que el poder estaba en el dinero y la apariencia, pero olvidaba que la arrogancia es una prisión que deja a cualquiera como rehén de su propio ego. Juan lo sabía. Es como cuando alguien desdeña a un alumno callado en la clase, y meses después descubre que fue aceptado en la universidad más difícil. La vida siempre encuentra una manera de darle la vuelta al juego. El silencio de Juan incomodaba más que cualquier respuesta agresiva. No necesitaba entrar en la misma frecuencia de la risa malintencionada. Al contrario, entendía que, a veces, la mejor forma de responder es dejar que el destino trabaje. Esa paciencia no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Y, sin que lo percibieran, cada palabra del billonario estaba preparando el terreno para la lección más dolorosa que recibiría en mucho tiempo. Juan respiró hondo, como quien carga sobre sus hombros siglos de historia de la tierra. Con la misma naturalidad de quien habla del clima o de la cosecha, reveló que acababa de cerrar un contrato millonario de exportación de ganado. Aquellas palabras, dichas en tono sereno, hicieron que el salón se quedara en silencio. Era como si, de repente, el polvo de las botas y las arrugas en el rostro cobraran otro significado, el de autoridad construida con sudor y persistencia. El billonario, que antes reía, ahora escuchaba en silencio. La verdad es que pocos entienden el poder de la tierra. Un campo puede parecer solo barro, pero dentro de él existe alimento, trabajo y vida para cientos de personas. Juan era prueba viva de eso. Y aquí hay una lección práctica. Muchas veces subestimamos actividades que sostienen al mundo. Piensa en cuántos menosprecian a agricultores, camioneros o maestros, sin darse cuenta de que son ellos quienes mantienen la maquinaria de la sociedad funcionando. Ese momento fue como un puñetazo invisible de realidad. La risa perdió fuerza, porque la lógica de la arrogancia no resiste cuando se enfrenta a los hechos. Juan no necesitaba ostentar cifras, bastaba relatar la última negociación para dejar claro que podía comprar no solo ese coche, sino toda la flota de la concesionaria, y ese contraste entre apariencia y esencia apenas comenzaba a enseñar algo que cambiaría la postura de todos los que estaban allí. Juan pidió educadamente un bloc de notas y una pluma. La audiencia, aún incrédula, pensaba que sería otra escena graciosa para contar después, pero, con la calma de quien ya había firmado innumerables contratos, escribió un cheque al contado. El gesto fue tan simple como devastador. En segundos, pasó de ser el intruso en la concesionaria al cliente más importante del día. El silencio, pesado, revelaba que nadie esperaba aquello. Ese es el tipo de giro que desmonta prejuicios. Mientras muchos juzgan por las apariencias, Juan mostraba que el verdadero poder no necesita anuncios, solo actitudes. Es como cuando un estudiante, desacreditado por sus compañeros, entra en una competencia y sorprende con una victoria histórica. O como ese vecino sencillo que, en silencio, ayuda a familias enteras sin jamás presumirlo. El impacto está en actuar cuando todos esperan que retrocedas. El gerente, antes tan seguro de sí, ahora seguía cada movimiento con los ojos abiertos de par en par. Ya no era él quien conducía la situación. Juan, con su serenidad, había cambiado por completo el rumbo de la conversación. La propuesta inesperada no se trataba solo de comprar un coche. Se trataba de desenmascarar un sistema de creencias que asocia el valor humano a la ropa o al saldo bancario. Y a partir de ese instante, cada mirada en el salón comenzaba a redefinirse. El billonario, que minutos antes reía con desdén, ahora permanecía inmóvil, casi sin saber dónde poner las manos. La escena había cambiado por completo. El campesino, de ropa sencilla y botas sucias, estaba siendo tratado como cliente VIP, mientras él, envuelto en trajes caros, experimentaba el sabor amargo de la vergüenza. La risa que antes resonaba en el ambiente se transformó en un silencio incómodo, pesado como plomo. Ese choque es común cuando la vida derriba máscaras. Es como el ejecutivo que descubre que aquel pasante subestimado tiene una idea revolucionaria que salva a la empresa. O como la familia que percibe, demasiado tarde, el valor de la abuela que siempre estuvo en silencio en la cocina. El billonario comprendía,
allí en la concesionaria, que no era el dinero lo que determinaba respeto, sino la dignidad con la que se camina por el mundo. Esa es una lección que muchos solo aprenden ante la humillación. João no pronunció una sola palabra para burlarse o vengarse, solo dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Y eso era lo que hacía el momento aún más desconcertante para el hombre arrogante. No tenía contraataque. La grandeza silenciosa del campesino se erguía como un espejo que reflejaba su pequeñez. Pero aquella escena aún tendría un desenlace simbólico, capaz de dejar una enseñanza grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Cuando el gerente, ya sin fuerzas para disimular la sorpresa, preguntó qué coche elegiría João, todos aguardaron con ansiedad. Algunos esperaban que se echara atrás o que optara por algo más modesto, pero con firmeza tranquila, João señaló el vehículo más caro de la concesionaria. No había arrogancia en su gesto, solo la serenidad de quien quería dejar un mensaje claro. El valor humano no se mide por la apariencia. La decisión de llevar el coche más caro no fue solo una compra, sino un símbolo. João quería que aquel automóvil estacionado frente a su hacienda fuese un recordatorio vivo de que la verdadera riqueza no está en la ropa impecable, sino en raíces sólidas y dignidad inquebrantable. Es como el trofeo guardado en la estantería, no para la vanagloria, sino como testimonio de una batalla ganada. Cada persona que pasara por aquel portón vería no solo un coche, sino una lección en forma de presencia. Ese gesto simple llevaba una ironía poderosa. El hombre que se había reído de él jamás tendría el coraje de estacionar un vehículo de lujo en la tierra, con riesgo de polvo y barro. João, en cambio, no solo tenía coraje, sino que hacía cuestión de mostrar que no necesitaba reflectores para probar su fuerza. Pero la escena aún guardaba un giro humano, donde los papeles se invertirían una vez más, mostrando que la mayor victoria no está en el bien material, sino en el cambio de conciencia. El gerente, ahora avergonzado, se acercó con pasos vacilantes. Su voz ya no tenía la firmeza de la arrogancia inicial, temblaba al pedir disculpas. Reconoció delante de todos que había juzgado a João por su apariencia. Ese gesto de admitir el error, aunque tardío, fue una lección poderosa. Muchas veces, solo cuando somos confrontados por la verdad, abrimos espacio para revisar nuestras actitudes. El ambiente, antes tomado por la risa, ahora respiraba respeto. Esta escena nos recuerda cuántas veces podemos haber hecho lo mismo sin darnos cuenta. Tal vez ya miraste con prisa a alguien en un autobús, o subestimaste a un compañero de trabajo por la forma simple de vestir. El aprendizaje aquí es claro. La humildad debe vencer la prisa de juzgar. Un ejemplo práctico: intenta preguntar historias a las personas que sueles ignorar. Muchas veces descubrirás trayectorias emocionantes de dolor, superación y aprendizaje escondidas detrás de una sonrisa tímida. João, sin levantar la voz, había provocado una transformación en aquel espacio. El gerente aprendió que el poder no se mide en trajes impecables, sino en carácter, y el millonario, que asistía a la escena, sentía el peso de la reflexión instalarse dentro de sí. Pero lo más impactante aún estaba por venir, la transformación silenciosa que nacería de ese contraste entre riqueza material y riqueza del alma. El millonario, que hasta minutos antes cargaba en los labios una sonrisa de superioridad, ahora permanecía inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por una revelación que desmontaba cada una de sus certezas. El silencio que dominaba la concesionaria no era solo externo, también era interno, dentro de él. No había público suficiente para sostener la arrogancia cuando los hechos hablan más alto que cualquier vanidad. Y es justamente en ese contraste donde nacen las mayores lecciones de la vida. Cuando la máscara cae, el ser humano se ve obligado a enfrentar quién realmente es. Ese instante de transformación es silencioso, porque no necesita gritos ni largos discursos. Basta un gesto inesperado, una actitud simple, para que todo cambie. Es como cuando un hijo, en medio de una discusión acalorada, responde al padre con respeto en vez de rebeldía, y el padre, en lugar de sentirse vencedor, se siente desarmado. O como aquella situación en que un empleado humilde sugiere una idea práctica y salva a la empresa de una crisis, dejando a los ejecutivos millonarios sin palabras. João, el campesino de manos sucias, había hecho exactamente eso. Mostró, sin ostentar, que la dignidad es más poderosa que cualquier cifra.
El millonario, acostumbrado a controlar ambientes con su dinero, descubrió que había encontrado a alguien que no jugaba según sus reglas. Juan no necesitaba probar nada a nadie, no buscaba aprobación, tampoco quería derribar rivales, simplemente vivía su verdad, y esa simplicidad fue devastadora. Por eso la escena quedó impregnada en la mente de todos los presentes. Cada persona, desde el gerente hasta el guardia de seguridad, percibió que presenciaba algo raro, la victoria de la esencia sobre la apariencia. Ahora, fíjate cómo el aprendizaje se extiende más allá de la escena. ¿Cuántas veces te has sorprendido intentando impresionar a alguien, preocupado por la ropa, el coche o la forma de hablar, mientras olvidabas que la mayor fuerza está en tu autenticidad? El millonario cayó en esa trampa durante años, y quizá muchos de nosotros también lo hemos hecho. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo que valora más el brillo del envoltorio que el contenido. Pero la historia de Juan recuerda que al final, lo que calla hasta a los más arrogantes no es la ostentación, sino la coherencia entre quién eres y lo que haces. Ese tipo de transformación no sucede solo en concesionarias de lujo. Sucede cuando una señora sencilla, con pocas palabras, enseña empatía a una audiencia de graduados, o cuando un atleta desacreditado gana una competencia solo con disciplina y entrenamiento silencioso. Son finales inesperados que revelan que la vida tiene sus propias formas de equilibrar la balanza. El millonario no esperaba aprender aquella mañana, pero el destino, con su humor irónico, lo colocó frente a un profesor improbable, un campesino que llevaba barro en las botas. Y aquí cabe una reflexión práctica. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida? Una forma simple es empezar a escuchar más y hablar menos. Muchas veces, la transformación que causas en las personas no está en largos discursos, sino en el ejemplo silencioso de tu comportamiento. Otra forma es cultivar hábitos que muestren coherencia, como agradecer públicamente a un empleado por su esfuerzo, aunque nadie más lo haya notado, o tratar con gentileza al cajero del supermercado incluso en un día estresante. Son gestos que parecen pequeños, pero tienen el poder de cambiar ambientes enteros. El millonario, sentado en su arrogancia, se dio cuenta de que tenía dinero para comprar el mundo, pero no humildad para aprender de él. Ese es un error común entre quienes confunden posesión con poder, y quizá tú también hayas convivido con alguien así, el compañero que gana un poco más y ya se siente superior, o el jefe que cree que el cargo le da derecho a faltar el respeto. La escena con Joan muestra que ninguno de esos modelos se sostiene por mucho tiempo. La vida siempre prepara encuentros que exponen nuestras fallas. Juan no celebró la victoria. No hubo fuegos artificiales ni discursos de venganza. Solo un gesto silencioso. Recibió las llaves del coche y se fue, dejando atrás un ambiente que nunca volvería a ser el mismo. El millonario, que buscaba atención con su risa burlona, ahora buscaba explicaciones dentro de sí. Y esa es la ironía. Los verdaderos maestros de transformación rara vez enseñan hablando, enseñan siendo. Joan fue ese maestro. Si observas con atención, notarás que la escena se parece mucho a las pequeñas revoluciones que ocurren en nuestro día a día. Piensa en el alumno que obtiene la máxima nota sin haber sido nunca notado por el profesor. Piensa en la madre que sostiene sola a la familia, sin jamás pedir reconocimiento. Piensa en el colega discreto que de repente es ascendido porque todos se dieron cuenta de cuánto sostenía los proyectos sin quejarse. Estos ejemplos muestran que la transformación silenciosa es más común de lo que parece, solo que no prestamos atención, porque estamos demasiado ocupados riendo con los millonarios de la vida. La grandeza de Juan estaba justamente en el hecho de no necesitar escenario. No buscaba venganza ni aplausos, y es precisamente eso lo que hacía su presencia tan impactante. El millonario podría gastar millones en propagandas de su fortuna, pero nada sería tan memorable como la imagen de aquel hombre sencillo, con botas llenas de barro, saliendo con el coche más caro de la concesionaria. Esa escena se transformó en metáfora. Mientras unos exhiben lo que tienen, otros simplemente viven lo que son. Y así, el final de esta historia no fue una victoria ruidosa, sino una victoria silenciosa. No fue el coche lo que marcó el día, sino la lección que quedó. El millonario aprendió quizá por primera vez
que el dinero puede comprar estatus, pero no carácter. Y todos los que presenciaron aquel momento se llevaron consigo un aprendizaje. El destino puede ser cruel con la arrogancia, pero generoso con la dignidad. Y eso, amigo mío, es algo que ningún lujo puede sustituir. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has juzgado a alguien antes incluso de escuchar su historia? Tal vez haya sido el señor de ropa gastada en el autobús, la muchacha sencilla en el restaurante, o incluso un compañero de trabajo que nunca llamó la atención por su apariencia. La verdad es que todos hemos sido, en algún momento, como el gerente de la concesionaria, o como el millonario, apresurados en creer que el valor se mide por lo que se ve por fuera, solo que el destino, con su forma irónica de enseñar, adora darle la vuelta al juego para recordarnos que la dignidad no se viste, se vive. Lo que sucedió aquella mañana no fue solo la compra de un coche, sino la revelación de una paradoja profunda. Un hombre con manos sucias de barro mostró que la riqueza no trata de lo que ostentas, sino de lo que construyes. Esa escena es un recordatorio de que los finales inesperados nos obligan a reflexionar sobre cuánto seguimos presos de creencias pasadas de moda. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces hemos dejado de escuchar a alguien porque decidimos de antemano que no parecía importante? Y aquí está un ejercicio que puede transformar tu vida. La próxima vez que encuentres a alguien que tiendes a ignorar, el portero, el camarero, el vecino callado, detente y pregunta, ¿cuál es tu historia? Puede parecer simple, pero créeme, las historias emocionantes están escondidas en las personas que menos esperamos. A veces descubres que ese portero fue un profesor respetado, que el camarero está ahorrando dinero para cumplir su sueño de estudiar medicina, o que el vecino carga lecciones valiosas de superación y pérdida. Esas conversaciones tienen el poder de abrirte los ojos a aprendizajes que ningún libro entrega. El millonario, en aquella escena, sintió el impacto de una verdad que muchos de nosotros intentamos evitar. El dinero compra comodidad, pero no compra carácter. Tenía cifras para humillar, pero no tenía humildad para aprender. Y eso es un espejo para cada uno de nosotros. ¿De qué sirve acumular bienes si no cultivamos empatía? ¿De qué sirve tener seguidores en las redes sociales si no sabemos escuchar de verdad a las personas a nuestro alrededor? ¿De qué sirve exhibir conquistas si en el fondo aún cargamos prejuicios silenciosos? Ahora piensa en tu propia vida. ¿En qué áreas necesitas actuar como Juan, el agricultor? Tal vez sea en el trabajo, cuando tus colegas dudan de tu capacidad. Tal vez en la familia, cuando tu opinión no es tomada en serio. O incluso en ti mismo, cuando dudas de tu propio valor. La enseñanza de Juan es clara. No necesitamos responder al desprecio con rabia, sino con resultados. No necesitamos alzar la voz, sino levantar actitudes. La victoria que calla es aquella conquistada en el silencio de la consistencia. Recuerda, los finales inesperados no suceden solo en grandes historias, ocurren en lo cotidiano, como cuando aquel alumno tímido sorprende a todos al ganar una olimpiada escolar, o cuando una ama de casa crea un pequeño negocio, y en pocos años, sostiene a toda la familia con su valentía, o incluso cuando alguien que lo perdió todo en la vida comienza de cero y se convierte en inspiración para los demás. Son historias que no caben en los titulares, pero que cargan el peso de lecciones eternas. Y aquí va un desafío práctico. Elige, hoy mismo, una situación en la que tiendes a juzgar o subestimar a alguien. En lugar de reír o ignorar, decide observar y escuchar. Escribe en un cuaderno lo que aprendiste de esa persona. Este simple hábito puede cambiar no solo la forma en que ves el mundo, sino también cómo el mundo te ve a ti. Porque cuando te abres a escuchar, empiezas a percibir que cada despedida, cada pérdida y cada dolor llevan en sí semillas de aprendizaje que pueden transformar tu camino. El multimillonario salió de aquella concesionaria más pobre de lo que entró, no en cifras, sino en conciencia. Se dio cuenta de que la vida le había dado todo en términos de dinero, pero casi nada en términos de sabiduría. Joao, en cambio, salió con un coche nuevo, pero más que eso, salió como el verdadero vencedor. Alguien que no necesitó gritar para enseñar. Ese contraste es poderoso porque nos muestra que los mayores maestros de transformación no son los que hablan más alto, sino los que viven de manera tan coherente que dejan huellas sin necesidad de palabras. Y ahora, quiero girar la pregunta hacia ti. ¿Cuántas veces fuiste Juan? ¿Cuántas veces callaste una risa arrogante solo con resultados?
¿Y cuántas veces fuiste el multimillonario, preso de prejuicios que te impidieron ver la grandeza en el otro? Responder a esto exige valentía, pero también abre puertas a un crecimiento que va mucho más allá de la conquista material. Por eso compárteme en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida te sentiste subestimado y lograste darle la vuelta a la situación? O al contrario, ¿en qué ocasión te diste cuenta de que juzgaste a alguien antes de tiempo y aprendiste una lección inesperada? Tu historia puede ser el giro que otra persona necesita para creer en sí misma. Y si este contenido habló contigo, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos, porque aquí no contamos solo historias emocionantes, contamos verdades que provocan, transforman y despiertan. El próximo video puede ser exactamente lo que abrirá tus ojos a algo que aún no habías percibido. Y no quiero que pierdas esa oportunidad de crecer.